La verdadera marcha de la inflación es, vos hoy tenés una tasa de evaluación mes por mes del 2%. Sí. Algunos piden que sea mayor. Bueno, digamos, o sea, que pidan Sí. lo que quieran, digamos, o sea, son los mismos que vienen pifiando hace 6 meses todo. Así que la verdad que lo que digan, a mí ya me tienen absolutamente sin cuidado. No. Milei es cuestionado por periodista de TN y el presidente responde a todos sus problemas. Dos hipótesis, sino en varias hipótesis. No se está pudiendo, digamos, revelar información porque eso pondría en riesgo la evolución de la investigación, pero se están explorando nuevas hipótesis. Así es que se está trabajando arduamente para, digamos, lograr encontrarlo. ¿Y cree que puede haber algún uso político? Allí, lo vimos en el Congreso, los diputados del kirchnerismo llevaron la foto. ¿Puede haber un uso político del tema o de la historia? Bueno, la respuesta la estás dando vos mismo con la pregunta. Es decir, si hay algo que ha caracterizado a la política es la miserabilidad, y en el caso del kirchnerismo lo hace de manera exacerbada. Pero bueno, tío, son las reglas del juego, donde parte de la decadencia argentina es la decadencia en la cuestión moral. Es decir, los políticos en general y en particular el kirchnerismo no tienen problema de inventar mentiras o hacer cualquier cosa con tal de hacer daño cuando están fuera del poder y con tal de retener el poder. Así que en ese sentido a mí no me sorprende nada. Lo importante es que uno esté digamos, tranquilo en la conciencia de que está haciendo todo lo habido y por haber para, digamos, encontrar algo. ¿Hay un antes y un después de la aprobación de la ley bases para el gobierno? Y se empieza una nueva etapa. Hay mucha gente que dice, bueno, ahora sí, el presidente tiene la ley del Congreso. Nosotros ahora estamos entrando en lo que se llama la fase 2. ¿Qué es lo importante que tiene el hecho de que haya salido la ley bases? Mirá, la ley bases es 5 veces más grande que la reforma que hizo Carlos Menem en los 90, que fue la reforma más importante de la historia económica argentina. Si vos a la ley base le sumás el DNU, estamos hablando de una reforma que es 8 veces más grande que la reforma de Menem. Por lo tanto, te diría que en 6 meses hemos hecho más por la Argentina que lo que se usó en los últimos 100 años. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión estructural. Y naturalmente eso implica poner un punto final a la decadencia que trae la Argentina en los últimos 100 años. Implica un salto en el ranking de libertad económica de aproximadamente 90 puestos. Por lo tanto, empezamos a parecernos a países como Alemania, Italia, Francia. Esto no es menor porque los países más libres crecen el doble que los reprimidos. El PBI per cápita es 12 veces más grande. Y además hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, esto es un elemento fundamental para impulsar el crecimiento de largo plazo. Y si bien por el momento llevamos 800 reformas, o sea, enviamos 1000, quedaron 800, o sea, tenemos 3200 pendientes más. Así es que no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el manejo de la macroeconomía, lo que tiene que ver con el corto plazo. Nosotros básicamente la primera fase era la consolidación de la hipótesis del déficit cero. Lo logramos en el primer mes. Dijeron que no era sustentable, dijeron un montón de cosas. La realidad es que los números de los 5 primeros meses fueron muy positivos. Junio tiene una cuestión de estacionalidad, pero digamos, cuando vos tomes los 6 meses vamos a estar en claro superávit. De hecho, tenemos un exceso de caja que va a servir para más que pagar la carga de intereses que tenemos del mes de julio. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la consolidación fiscal está... O sea, ¿para usted está ordenada la macroeconomía? No, digamos, la estamos ordenando. O sea, digamos, no dije que estuviera terminada la tarea. Dije que estamos logrando hitos muy importantes. Por otra parte,
En ese sentido, consolidar el déficit cero en la línea financiera implica que la relación deuda-producto no te va a crecer más, y eso es una condición de solvencia. Por lo tanto, tarde o temprano el riesgo país va a colapsar y por ende eso te va a generar un proceso en el cual se te impulse el crecimiento. Además, la economía claramente ha dado muestras de haber tocado un piso entre marzo y abril. Cuando vos mirás los indicadores contra el año pasado, claramente son negativos, pero cuando vos mirás las comparaciones mes sobre mes en términos desestacionalizado, vos tenés que ya empieza a haber muchos indicadores positivos. Los índices de difusión están todos arriba del 50%, quiere decir que más de la mitad de la serie está tirando positivamente. Cuando vos tomás los indicadores líderes te están anticipando una salida, y eso vos lo podés explicar por el lado de la demanda, porque tenés una recuperación tanto en las jubilaciones como en los salarios reales. Los salarios reales, de hecho, vienen creciendo los últimos 2 meses de manera marcada. Estamos en niveles tanto en jubilaciones como en salarios reales por encima de los niveles que teníamos en noviembre del año pasado. Y al mismo tiempo tenés condiciones para que haya un rebote por un problema de dinámica de stocks. Es decir, la gente cuando vio lo que se estaba viniendo prefirió estoquearse, con lo cual sobrereaccionó en términos de producción, y eso también te pegó negativamente y ahora lo tenés que recomponer. Y por otra parte, Argentina es una economía fuertemente descapitalizada. Eso hace que todos los retornos reales de la economía sean muy altos y por ende eso favorece la inversión. Al mismo tiempo, lo otro que vos tenés es el hecho que el ajuste fiscal, que es el más grande en la historia de la humanidad, en tiempo récord, te estaría aportando 15 puntos de ahorro, y eso favorece al crecimiento económico. Y obviamente que habiendo pasado la ley bases, esto se va a repotenciar más. En la última semana hubo grandes anuncios de inversiones. Y por otra parte estamos trabajando fuertemente con el tema monetario para exterminar definitivamente la inflación. Siempre remarco la situación que heredamos, ¿no? Porque cuando vos lo tomás en términos de inflación mayorista, que es la que se adelanta, la inflación de diciembre cuando nosotros llegamos era 54%. Eso anualizado te da 17.000. Y la inflación, la del último mes, fue del 3,5%. Eso significa el 50% anual. Es decir, la inflación la bajamos del 17.000 al 50%. Y estamos entrando ahora en lo que sería la fase 2 del programa de estabilización, que es, bueno, terminamos con lo que es el déficit cero y eso ya está consolidado. Ahora vamos a lo que es la emisión cero. Es importante explicar lo que significa la emisión cero, porque me sorprende la torpeza y el bajo nivel, casi diría pobrísimo y hasta que asusta, la pobreza intelectual de los analistas económicos locales, porque, digamos, no sé, el error lo comete un periodista, digamos, un no profesional lo puede entender, un no profesional de la economía. Ahora, digamos, que el error lo cometan tipos hasta con doctorados en universidades muy prestigiosas, uno ya no sabe si es ignorancia o mala fe. El criterio es que la base monetaria amplia quede fija. Cuando vos tomás la base monetaria, en Argentina, la base monetaria común, en lo que va del siglo XXI estuvo en torno al 9% del PBI, 10% del PBI. Hoy la base monetaria simple es de 2,8% del PBI, o sea, con lo cual sería un nivel de base monetaria propio de niveles previo a una hiperinflación. Y a eso, digamos, si vos le sumás los remunerados, estamos en torno a 6, 7 puntos del PBI. Ahora, entonces, ¿qué significa esto de la emisión cero? Que la base monetaria amplia va a quedar igual. Lo que va a cambiar en un movimiento virtuoso es que conforme aumente la demanda de dinero, ¿qué es lo que pasa? Como bajó la tasa de inflación, como bajó la tasa de interés nominal, eso hace
que la gente demande más dinero. Al demandar más dinero, ¿qué pasa? Va y le pide al banco que le dé el depósito y ahora como los billetes son más grandes, no tenés problema de tenerlos encima, por decirlo de alguna manera. En ese contexto donde te aumenta la demanda de dinero, el banco se da vuelta y le exige al Banco Central que le pague el remunerado. Entonces, ¿vos qué es lo que ves? Conforme aumenta la base monetaria en su formato tradicional, van cayendo los pasivos remunerados y la base monetaria amplia queda constante. ¿Cuándo termina ese proceso virtuoso? Cuando la base monetaria, en el sentido tradicional, coincide con la base monetaria amplia, es decir, terminaste de eliminar todos los pasivos remunerados. Después hay otra cuestión más que tiene que ver con la marcha de la inflación. La verdadera marcha de la inflación es, vos hoy tenés una tasa de devaluación mes por mes del 2%. Sí. Algunos piden que sea mayor. Bueno, digamos, o sea, que pidan lo que quieran, digamos, o sea, son los mismos que vienen pifiando hace 6 meses todo. Así que la verdad que lo que digan, a mí ya me tienen absolutamente sin cuidado. No va a cambiar ese número del 2%. No, yo no voy a cambiar las cosas, y menos voy a cambiar las cosas por tipos que vienen pifiándoles hace 6 meses todo el tiempo. Entonces, pero perdón, presidente, si cambia el contexto internacional, por ejemplo, Brasil devaluó 10% su moneda. El problema de la moneda de Brasil es un problema de moneda de Brasil, no es un problema nuestro. Digo, si es por eso, nosotros fuimos los grandes devaluadores del siglo XX y eso no nos hizo más competitivos. No. Así que con lo cual, digamos, o sea, hablar de competitividad y tratar de, digamos, tocar el tipo de cambio nominal, cuando vos no tenés un problema con la emisión monetaria, demuestra que están bastante flojitos de papeles. Pero no importa, quiero seguir con esto. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros en la núcleo o en mayorista la inflación es 3,5. Y la pauta de devaluación es 2, con lo cual lo que hay que achicar es 1,5 puntos de inflación. Una vez que nosotros lleguemos a 2% de inflación mensual, vamos a ir a 1. Y después, básicamente, vamos a ir a 0. Una vez que llega a 0, tenemos que ver si tenemos que emitir por el tema... ¿Por qué se daría ese proceso de que llegás al 2%, después llegas a 1 y después...? Porque, digamos, la cantidad de dinero no está modificándose. Entonces, en la medida que vos limpies todos los rezagos de la política monetaria, la tasa de inflación va a desaparecer. ¿Eso es para el 2025? No. Digo, eso va a depender de las decisiones de los individuos. Eso es lo que pasa. Si la gente de repente sale y demanda muchísimo más dinero, la tasa a la que cae la tasa de inflación es mucho más alta. O sea, mucho más acelerada. Entonces, en ese contexto, cuando vos llegues a 0, ahí no tenés más el tema de la tasa de devaluación. Entonces ahí tenemos que elegir si vamos a dejar el tipo de cambio flexible o fijarlo, y eso lo vamos a determinar en función de cuánto quedó de base monetaria en términos de PBI, para saber que no hemos exagerado el ajuste monetario, por decirlo de alguna manera. En esa situación, si también tenemos resuelto el problema de los puts, automáticamente están dadas las condiciones para abrir el cepo. Es decir, con lo cual estos son los 3 elementos que vos tenés que estar mirando para también terminar con el fin del cepo. 2011 tenemos el cepo, porque digo, les toca a ustedes también gestionar un agotamiento de la gente con respecto a la inflación, o sea, convivimos con casi 17 años de inflación los argentinos y con un cepo que está desde el 2011, ¿no? Es decir, hay una ansiedad de que se resuelva. Yo entiendo los problemas de la ansiedad, digamos. Ahora yo te hago una pregunta. Tomá todos los videos. Vos me has hecho notas antes y todo. Videos míos hablando sobre la inflación. ¿Cuánto tiempo tarda para bajar la inflación? 18 meses. Ok, ¿cuánto llevamos? 6, 7. Y desde 17.000 la bajamos a 50. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, nosotros estamos haciendo reformas estructurales para cambiar la decadencia de los últimos 100 años. Ahora, que eso sea instantáneo es bastante ingenuo. Es decir, de vuelta, pero yo puedo entender la ansiedad en la gente, puedo entender la ansiedad en aquellos que no están entrenados en economía. Sí. Me resulta raro. Los economistas, claro. Los economistas. Sí. Pero bueno, algunos dicen que se puede salir ya, otros dicen que no se puede salir del cepo. Sí, ¿no? Escuché a uno que dijo que se puede ir ya y le pegaron una patada en el traste a los 15 días cuando hizo los anuncios. Así el doctor López Murphy. Sí, bueno, por eso. Digamos que antes se fije cómo le fue a él en la historia. Digamos, antes de estar hablando opiniones. Es decir, si quiere tomar esas decisiones, que vaya, se presente y gane las elecciones y sepa lo que es estar sentado en aquel sillón. Y otros creen que no se puede salir del cepo, pero no hay fecha. O sea, usted no quiere dar una fecha hoy de cuándo... A ver, no hay fecha y voy a explicar por qué.
Voy a explicar por qué. Y agrego esto a la respuesta que va a dar. Los que quieren invertir, ¿no están esperando justamente que pueda liberar el cepo para decir, bueno, voy a invertir porque sé que es un país confiable? Son dos cosas distintas. El primer punto es por qué no podemos dar una fecha. Porque esta no es una economía dirigista. Entonces, el proceso de estabilización que estamos haciendo nosotros es un proceso que no violenta los derechos de propiedad. Entonces, no tuvimos una hiperinflación previa, a pesar de que recibimos un contexto con las peores características de las peores 3 crisis de la historia argentina, porque teníamos un sobrante monetario de lo que era peor que el Rodrigazo, teníamos el balance del Banco Central en peor situación que el previo de la hiperinflación de Alfonsín en el 89, e indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Eso fue lo que recibimos nosotros. Primer punto. Segundo punto. No hubo una hiperinflación que generara la licuación de activos financieros de modo tal que estabilizar se vuelve muy rápido y fácil. No solo eso, sino que además, con el costo social que eso tiene, ¿no? Sí, claro. Hubieras visto la pobreza en 95%, o sea, una locura. Primer punto. Segundo punto es, tampoco hicimos controles de precios. Tampoco hicimos expropiaciones, como proponían muchos. Es decir, el problema de los pasivos remunerados nosotros lo estamos resolviendo a mercado. Y además tampoco fijamos el tipo de cambio, que es una forma de acelerar el proceso de desinflación. Entonces lo que estoy diciendo es, como todos estos elementos dependen de los individuos, fíjate que yo te hablo de cómo va cambiando la composición de la base monetaria y la contracara es que los bancos le pidieron emitir al Banco Central, pero lo hacen porque la gente le pidió los pesos a los bancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un sistema de libertad vos no lo haces por la fuerza, o sea, lo va decidiendo los agentes. Entonces, digo, el tiempo no lo puedo manejar yo, porque como estoy obrando en un sistema de libertad, no lo sé. Digo, ahora, el mismo que dice que esto es imposible, es el mismo que dijo que no se podía hacer un ajuste de más de un punto del PBI y que jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados. Entonces, está hablando de Carlos Melconian, lo nombro sí, para... bueno, está bien, digamos, por eso, bueno, está bien. Digamos, tipos que le pifiaron sistemáticamente. Es decir, un tipo que nunca llegó a nada en la política. ¿No? Digamos, o sea, entonces, digo, ¿de qué me venís a hablar? Hablame de gente, digamos, que tenga la altura intelectual y política para discutirme algo. Porque si me vas a poner 4 de copas, digo, ¿qué querés que te conteste? Digamos... Algunos plantean planes productivistas, es decir, bueno, que salgan que vengan inversiones y que la gente pueda producir más, que las empresas puedan... La ley base, digamos, ¿consigue esto? Digamos, ¿consigue esa confianza? Digo, de vuelta, yo creo que hay algo que no entienden. Digo, yo no voy a hacer planes productivistas. Digo, eso es de un tipo que piensa en términos socialistas. Sí, se lo dijo a los empresarios, me acuerdo. Digo, sí. O sea, eso es un dirigista. Digo, ¿vos te crees que yo soy un dirigista? Soy liberal libertario. La diferencia es que yo soy liberal libertario y no soy liberal libertarado. ¿Ok? Digo, es una diferencia no menor porque hay algunos que viven en Narnia. Entonces, digamos, y que le hacen mucho daño a las ideas de la libertad porque como viven en Narnia se olvidan de las restricciones y entonces proponen estupideces. Entonces, ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian. Que además son parte de la decadencia argentina. Son parte del fracaso argentino. Los dos. Sí, no gobernaron ellos, digamos, gobernó el kirchnerismo 20 años también, ¿no? Discúlpame. Disculpame. Más allá de que no esté de acuerdo con el análisis que hacen, digo... ¿Cómo, digamos, acaso no fue parte de la alianza López Murphy? Sí. Fue ministro de Economía, lo volaron en 15 días, anunció y lo echaron. Y Melconian, o sea, digamos, se quedó en boxes, digo, porque terminó yendo al Banco Nación y se fue. ¿Cómo que no? O sea, son gente que estuvo todo el tiempo, digamos, en la economía argentina. Entonces, digo, que me vengan a hablar. Digo, tipos que fracasaron rotundamente todo el tiempo. Bueno, está bien, digo, qué sé yo, escuchá lo que quieras. Hay mucha gente que también está preocupada por el tema de los precios. ¿Estamos caros en dólares? ¿Cómo lo ve como presidente esto de vas a
comer y te sale lo mismo hoy que comer, no sé, en Europa o en Estados Unidos. Eso es una estupidez del tamaño de una casa. ¿Por qué? Porque en general te comparan un lugar caro de Argentina contra un lugar barato de Estados Unidos. Poné un lugar del mismo nivel relativo y vas a ver que las diferencias sustanciales que son. Pero como... Es más, digo, esa es la parte fácil de aquellos que levantan ese argumento tan rudimentario. Hay un problema de impuestos también, o por lo menos esto es lo que dicen muchos empresarios, ¿no? En nuestro país los impuestos son mucho más altos que en otros países. No sé, la mitad de lo que vale un producto es el 50% se va a impuestos, o el 40% en algunos casos. Hay y usted muchas veces habló de esto, de bueno, el objetivo es ir bajando los impuestos. Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero vos para bajar los impuestos tenés que achicar el gasto público. Bueno, ¿quién fue el gobierno que más achicó el gasto público en la historia? ¿Va a haber más motosierra? No tengas duda. Es más, el gasto público no va a subir. Esto quiere decir que en la medida que la economía crezca, el gasto público en términos de PBI va a caer y como vos vas a tener más recaudación, esa recaudación se la vamos a devolver a los argentinos con baja de impuestos. Es decir, justamente de eso va el programa. Hay muchos lugares hoy en el Estado donde hay que aplicar motosierra porque son gastos que no sirven, no funcionan. En todo lugar donde encontramos un elemento para cortar el gasto público lo hacemos. Y en eso no hay duda. Hay quienes critican que funciones del Estado muy relevantes entonces no van a existir. De hecho, bueno, lo usaron con el caso Logan, decir, bueno, el gobierno no está financiando organizaciones que están detrás de la Yo trata. te hago una pregunta. La seguridad, igual que la educación, igual que la salud, ¿vos vivís en un país federal o en un país unitario? No, es un país federal, sí. Entiendo la cuestión que son de las provincias. Entonces, el problema, digamos, de lo que pasó, ¿es un problema original del Estado Nacional o de una provincia? No, hay cuestiones provinciales, obviamente, sí. Ok, entonces, digamos, que después quieran hacer política y nos quieran cargar con problemas que son de otra dependencia, es otro problema. Es decir, ahora, Dios, si querés, digamos, te digo cómo hacerte trampa jugando el solitario, pero es mentira, ¿ok? Es trampa. O sea, entonces, primer punto, la seguridad, la salud y la educación en un país federal depende de las provincias, punto uno. Punto dos, cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia. Y brindó asistencia hasta donde la dejaron. Porque no es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso. Aún así, en ningún momento se le quitó el hombro. Y cuando, para sacarse el problema de encima, se sube el problema a nivel federal, digamos, se va y se enfrenta. O sea, entonces hoy no se trabaja con una hipótesis o dos hipótesis, sino que se amplió el número de hipótesis y se está trabajando en todas. Y se está haciendo un esfuerzo por encontrar a Logan a lo que dé. Ahora, pero de ahí, digamos, a creer que el problema es, digamos, por la política que estamos llevando nosotros, digo, parece bastante... Aparte, digo, es bastante, digo, no solo mentiroso y miserable políticamente, sino que además, si hay algo que funciona en este gobierno, son los mandatos que nos pidió la sociedad. La sociedad nos pidió que bajáramos la inflación, 17.000 a 50, y nos pidió que pusiéramos la calle en orden. Y ahora la calle está en orden, porque el que las hace las paga. Hablando de que las hace las paga, se viene un proyecto de ley de baja de imputabilidad a 13 años. Sí.